Apreciada Magíster Cris Jiménez, estimados compañeros, el día de hoy vamos a realizar la exposición sobre diferentes temas que vamos a tratar. Vamos a iniciar hablando el tema relacionado con el ámbito de competencias. Para ello, le damos en esta tarde la bienvenida a nuestro compañero Héctor. Bien, estimada profesora, buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder iniciar con el trabajo de exposición. Bien, ¿me confirman si se ve las diapositivas, por favor? Listo, bien. Bien, para empezar, el tema de descentralización de los gobiernos autónomos, ya esto se viene dando desde la Constitución del 98, cristalizándose ya de una mejor manera con la Constitución del 2008. Y para iniciar, obviamente, todos los gobiernos autónomos, y llámese gobierno autónomo, sea regional, provincial o gobiernos autónomos descentralizados municipales, tienen competencias. Y estas competencias están dentro del ámbito que podríamos decir y que, de acuerdo a los artículos del COTAD y de la Constitución de la República, que buscan una autonomía, coordinación y subsidiariedad para construir un mejor país, un país democrático, solidario, incluyente, en las que los sectores son áreas que intervienen de manera gubernamental y clasificados estos sectores en privativos, estratégicos y comunes. Bien, el artículo 262 habla de que los gobiernos regionales autónomos tienen competencias exclusivas sin perjuicio de la ley. Asimismo, el artículo 263 igual menciona sobre los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, que de igual manera tienen sus competencias y responsabilidades. Y vamos a lo que nos compete y para lo cual estamos preparando este trabajo, que es el artículo 264, en el que se menciona o se trabaja o se habla sobre los gobiernos autónomos municipales que tendrán o tienen, perdón, las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras leyes. Entre ellas tenemos algunas y voy a tratar de darles lectura lo más pronto posible a estas, que entre ellas tenemos la uno, planificar el desarrollo cantonal. Y esto hablando en términos generales, planificar el desarrollo cantonal. Dos, ejercer el control sobre el uso de ocupación del suelo del cantón. Tres, planificar, construir y mantener la vialidad urbana. De pronto se preguntarán por qué está en negrito y pongo ahí solo muros y bordillos, que ya luego quiero hablar un poquito acerca de eso. Brindar servicios básicos, entre ellos el agua, alcantarillado, depuración, depuración, perdón, de aguas servidas, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, entre otras. Cinco, crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público. Planificar y construir y mantener la infraestructura física de los equipamientos de salud y educación. Y entre los demás, que no quisiera alargarme en ese aspecto por tema de tiempo. Pero sí me quisiera detener en estos tres puntos, el 3, 5, 6 y 7, que quisiera compartir las experiencias que yo tengo en cuanto al cantón al cual yo vivo, que ya con la bendición de Dios, pues tengo ya un poco más de 30 años viviendo acá. Y el 3 dice planificar, construir y manejar y mantener, perdón, la vialidad urbana. No sé en sus cantones, pero pues aquí la mayor cantidad, diría yo que el 60 al 70% de obras que se tienen que dar en el cantón lo mandan o lo manejan solamente con muros y bordillos, lo que en ingeniería civil llamamos obra gris, que sí sirve para el mejoramiento del cantón, sirve para el embellecimiento, el adecentamiento del cantón, pero pues no cumple en su totalidad los servicios que realmente tienen y porque por ahí pues ahí tienen cómo desvirtuar o irse por otro lado con los dineros. El punto 5, crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales. Esto es uno de los trabajos que los concejales están llamados a hacer. Repito, no sé en sus cantones cómo se maneje, pero aquí, lamentablemente, los concejales, cuando están o candidatos a concejales en ese entonces, pues
ofrecen, dicen, bueno, yo voy a fiscalizar, a fiscalizar y a fiscalizar, pero no se dan cuenta que tienen otras responsabilidades también y que no las cumplen. Y entre ellas está el punto 5 que dice crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales. Ellos están llamados a presentar proyectos de ordenanza municipal, planificar y regular el control de tránsito y transporte público. Debería haber esos convenios, de hecho los hay, y aquí incluso en el Cantón Arenillas hay el convenio, pero lamentablemente el alcalde no se atrevió a firmar el convenio porque no quería perder popularidad para poder, para que entre la Comisión de Tránsito a ayudar a controlar el tránsito dentro del cantón, porque sí, realmente es un poco caótico la falta de control que hay en ese aspecto. Planificar y regular, planificar y construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud. En cambio, aquí tenemos una limitación. De pronto el alcalde quiere trabajar, quiere meter mano en una institución educativa, en las instituciones de salud, pero no se le da paso porque se tiene que firmar se tiene que llevar una serie de trámites burocráticos que lamentablemente a veces terminan quedando en nada, ¿sí? Entonces, esa es la parte que realmente, en lo personal, yo creo que afecta a la descentralización de los gobiernos autónomos en la actualidad. Eh, por el momento, eso, y le doy el paso a la compañera a Franklin, que tiene la siguiente parte. Gracias, compañero. Gracias, Héctor. Sí, continuando con el trabajo, les voy a comentar lo que es la asignación de recursos dentro de lo que es la normativa, lo que en temas de lo que establece la Constitución y también el Código Orgánico Orgánico Territorial han establecido para la asignación de recursos. Es importante conocer que dentro de la Constitución, desde el artículo 270, se regula el marco normativo para la asignación de recursos para los GATS, ya sean provinciales y también los municipales y rurales. Un poco, y por temas de tiempo de la presentación, vamos a enfocar a lo que es los consejos provinciales, pero considerando que los criterios son los mismos, aplicando el tema de la asignación de recursos que lo estipula tanto la Constitución y el COTAD. Para ello se establecen ciertos criterios considerando como variables para la asignación de recursos la población, la densidad, necesidades básicas insatisfechas, la mejora en los niveles de vida, el esfuerzo fiscal, esfuerzos administrativos y el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de ordenamiento de cada junta parroquial. Es importante conocer que dentro de lo que estipula la Constitución, la asignación de recursos se hace a través de dos vías. La asignación de la transferencia de recursos permanentes, que sería un 21%, que proviene a las arcas fiscales, la mayor parte por la asignación de recursos tributarios y que el gobierno central los deposita directamente en las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados y en una ponderación del 21%, y de los ingresos no permanentes, que es la asignación que corresponde a los asuntos petroleros, que sería una asignación del 10% para cada gobierno autónomo descentralizado. A manera de resumen, hemos un poquito, el COTAD y la Constitución establecen unas fórmulas que ya vienen establecidas, pero hemos tratado de cierta forma, por fines didácticos, señalar obviamente qué variables consideran para la asignación de recursos. Como ya he dicho, se toma en cuenta el año fiscal y se lo hace una ponderación también tomando como referencia el año base 2010. A eso se le suman las donaciones del 25% de impuesto a la renta, la ley del 15%, Fondo de Desarrollo Seccional, Fondo de Viabilidad también de la provincia de Loja y Fondo de Desarrollo Provincial. Eso viene a sumar también el tema de lo que vendría a ser los fondos transferidos para la asignación presupuestaria de los gobiernos autónomos descentralizados. Es importante también conocer que dentro de las propuestas que se están haciendo a través
de los organismos de CONGOPE y también de la AME. Se está obviamente tratando de vincular el tema de la asignación presupuestaria por la longitud de la red vial, ¿sí? Obviamente partiendo de que hay provincias que tienen una mayor cobertura geográfica y la asignación presupuestaria es mucho inferior en relación a provincias que son más pequeñas y tienen mayor asignación presupuestaria. Hacemos hincapié también a lo que dice el COTAD, ¿no es cierto? A los criterios de distribución de los recursos que igual constan en las disposiciones transitorias en lo relacionado a la población, la necesidades básicas insatisfechas, mejora de las necesidades básicas insatisfechas, el esfuerzo fiscal, el esfuerzo administrativo y también las metas de planes. Es importante señalar que realmente como provincias del sur, Loja, Zamora, El Oro, realmente esperar una asignación mayor para tener mayores recursos va a ser difícil porque gran parte de la inversión de inversión y recursos de proyectos de inversión que destina el gobierno son mínimos. Por ende, las mejoras a las necesidades básicas insatisfechas de nuestras poblaciones siempre va a ser deficiente, por ende los índices también van a recibir menores recursos. Dentro de la ley estipula, obviamente, como les decía, el monto A, ¿no es cierto?, que corresponde al año base 2010, más la diferencia entre lo repartido en el 2000 y el año en el cual se va a repartir. Como decía, es una fórmula bastante complicada, pero hemos tratado de simplificarlo. A eso se le suma que a los gobiernos provinciales les asignan un 27% adicional a estas dos fórmulas que teníamos de ingresos permanentes y no permanentes, y a los gobiernos municipales un 67% adicional, y a los gobiernos parroquiales un 6%. Eso de cierta forma sería un resumen de lo que es dentro de lo que estipula la Constitución y también el COTAD para la asignación de recursos dentro de lo que son los gobiernos autónomos descentralizados. Le doy el paso a mi compañera Jenny, por favor, para que continúe con el siguiente punto. Perfecto, muchas gracias. Agradecerte, Franklin. Bueno, voy a hablar en esta tarde acerca de dos temas principalmente. Quiero que me confirmen si se está mirando la presentación. Todavía no. Todavía no. Ya. Ahí yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ahí sí ya. Ya, entonces, bueno, como les había dicho, la tarde de hoy voy a hacer una exposición acerca del tema de descentralización y lo que es también la participación ciudadana. Como ya quienes me antecedieron en la palabra pudieron también tratar un poco del tema de la descentralización, de acuerdo al COTAD en su artículo 105, nos habla de que la descentralización consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de las competencias eh, tanto con los recursos humanos como con los recursos materiales y financieros y tecnológicos desde el gobierno central hacia los GATS del país. Asimismo, en su artículo 106 nos habla también de las finalidades y entre las finalidades de la descentralización es impulsar el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional a fin de garantizar la realización del buen vivir y la equidad territorial. Pero como bien lo dijo Franklin, esto todavía está plasmado en la ley, ese es el objetivo, pero no se ha llegado todavía a plasmar esa realidad nacional. Por eso es que Franklin nos hablaba acerca de las necesidades básicas insatisfechas de la población, porque como ustedes entenderán, hay muchas poblaciones que incluso ni siquiera tienen agua potable porque justamente sus GATs son muy pequeños y no pueden recaudar dineros como para poder emprender en estos proyectos de poder satisfacer todas las necesidades de su población. Es desde ahí entonces que si bien este fue el objetivo de fomentar la descentralización, de transferir estas competencias, pero también con recursos para que cada uno de los GATs, si bien son autónomos, también puedan manejar
valiosas o grandes cantidades de dinero que puedan permitir emprender en este tipo de proyectos. Finalmente, cuando hablamos en el artículo 107, también hablamos de los recursos y entonces ahí nos habla claramente de que la transferencia de estas competencias debe ir acompañada de los talentos humanos, recursos financieros, materiales y tecnológicos correspondientes, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que destine el gobierno central para el ejercicio de dichas competencias. Entonces, eso es lo que consideramos que todavía se debería hacer un amplio debate nacional en función de verdaderamente poder redistribuir estos dineros de forma equitativa, de tal forma que ni unas poblaciones sean más beneficiados por a lo mejor tener más cantidad de habitantes, porque recordemos que también esto es directamente proporcional. Hemos visto en los GATS, por ejemplo, de Cuenca, Guayaquil, Quito, que por su gran cantidad de habitantes reciben también más cantidad de tributos, de impuestos, lo cual les permite financiar obras verdaderamente grandes, emblemáticas a favor de sus distritos, de sus GATS y de la ciudadanía. No así otros que quedan en desventaja y pues donde no se ha podido satisfacer las necesidades básicas de esas poblaciones. Otro tema que también me ha tocado en esta tarde poder trabajarlo es el tema de la participación ciudadana. Considero que la participación ciudadana es un tema bastante importante, de acuerdo a lo que nos manifiesta incluso dentro del mismo código de la participación ciudadana. En su artículo 1, el objeto fue proporcionar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación a los ciudadanos ecuatorianos, colectivos, a los pueblos y nacionalidades también, a los pueblos afroecuatorianos y montubios y demás formas de organización. Entre los objetivos está primeramente darle la igualdad de oportunidades a la participación de todos los ciudadanos y para ello pues hay que establecer también diferentes procedimientos para que la ciudadanía pueda hacer uso de este derecho. Entonces, nosotros tenemos que dentro de esta ley también promover la formación de los deberes y los derechos como parte de un interés público, de interesarnos por esta participación ciudadana. Yo aquí quería también hacer referencia a de que la participación ciudadana, cuando una autoridad tiene el deber o la obligación de ejercer y de dar justamente su informe de actividades, en muchas veces, en muchas ocasiones, también como que se le coarta la libertad de expresión al ciudadano para que pueda preguntarle a ese funcionario. Simplemente es una rendición de cuentas donde el funcionario llega a decir todas las cosas que ha hecho, pero no le permite al ciudadano común levantar su mano y expresar. Y eso sí, en alguna ocasión también me pasó con alguna ex asambleísta de la provincia, que incluso me hicieron quitar el micrófono de la mano, coartándome el derecho a la libertad de expresión y también este derecho de la participación ciudadana. Por eso considero que se debe fomentar más, que debemos ampliar más los debates para poder conocer más esta ley y también poder saber que la gente podemos participar y que nadie tiene el derecho a coartarnos esta libertad de expresión. Algo importante que puedo rescatar también de esta ley es cuando hablamos de la revocatoria del mandato. Y la revocatoria del mandato en el GATS de Loja sí se ha dado, es justamente de acuerdo al artículo 25 de esta ley, nos habla de que la revocatoria del mandato es justamente cuando los electores o electoras se puede pedir la revocatoria del poder del mandato a una autoridad justamente por el incumplimiento de su plan de trabajo, ¿ya? Para ello, entonces, asimismo, pues se tiene que por ejemplo,
cumplir con determinado número de recolección de firmas, que es el 25%, dice, cuando las circunscripciones son hasta de 5,000 electores. Ahora, con este tema, por ejemplo, ya he desarrollado en el país, no solamente uno, sino creo que algunos, pero por ejemplo, si puedo hablar del que pasó aquí en Loja, donde solamente el tiempo nos dará la razón si tuvo un impacto positivo o negativo. Sin embargo, esta situación sí ha sucedido, sí se calificó este pedido y entonces fue revocado del mandato una autoridad justamente porque en las urnas ganó el sí, es decir, sí a la revocatoria del mandato. Y otra cosa también que me ha gustado mucho de esto de la participación ciudadana es justamente cuando nosotros podemos proponer iniciativas populares y de la cual fui incluso parte de un colectivo de la eliminatoria de lo que aquella que se proponía la eliminación de los sueldos vitalicios. Sin embargo, ahí, pese a que se han recogido las firmas, pese a que toda esta situación se ha dado trámite, no se ha obtenido todavía dentro de la Asamblea Nacional un visto bueno para poderle dar luz verde a trámite a esta situación. Pese a que la ley nos dice o nos permite a los ciudadanos proponer estos cambios para beneficio del país, sin embargo, donde deben ser tratados tampoco son tomados con seriedad. Continuando así, le voy a dar el paso en este momento a mi compañera que le toca a Héctor. Héctor. A Héctor, por favor. Listo. Si me permites compartir la pantalla para Sí, continuar. claro que sí. Verifícale ahí, por favor. No. No, a ver, déjame ver. Listo. 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 Bien. Bien. Continuando con el tema, y gracias, compañera Jenny. Sí, es importante este tema, tratar este tema porque y es muy amplio, definitivamente es muy amplio para hablar, para tratar de llegar a algo positivo, pero pues el tiempo lamentablemente no nos lo permite. Dentro de ello tenemos la coordinación interinstitucional. El artículo 119 en cuanto a las funciones son funciones del Consejo Nacional de Competencias, además de las señaladas en la Constitución. Dentro de ellas estamos con el literal M, en la que está encargado, el Consejo Nacional de Competencia está encargado en coordinar las asociaciones, con las asociaciones, los niveles de proceso de fortalecimiento interinstitucional y realizar el acompañamiento técnico en el ejercicio de las competencias de la descentralización de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero regreso a lo que hace un rato dije, no solamente es el Consejo Nacional el que tiene que o está encargado a regular esto, sino que el municipio o el GAD municipal también está encargado a hacer esos convenios interinstitucionales, pero aquí lo que decía, que me retrocedo a lo que dije hace rato, de que lamentablemente cuando hay que hacer este tipo de convenios entre instituciones, no se dan, por ejemplo, con la de educación, con la de salud, no se puede hacer, no puede el municipio decir, voy a hacer esto por esta institución, salud o educación, porque los trámites burocráticos, por una parte, son tremendos y las trabas que se ponen para que pueda el gobierno autónomo descentralizado municipal hacer algo también son tremendas. ¿Sí? Entonces, en base a esto me deja una conclusión con este tema, con estos temas, por supuesto, no como conclusión general. Y diría que en el caso específico de Ecuador, en el ámbito de las competencias, la descentralización de los GAT está definida por la Constitución y la ley. Descentralización implica transferir competencias en áreas como planificación del desarrollo local, gestión de suelo, administramiento
ordenamiento territorial, servicio público locales, entre otros. Los GADS asumen la responsabilidad de llevar a cabo estas funciones de manera autónoma. Hablo de funciones de competencias, las competencias que tiene cada GAD. Es importante también destacar que en el proceso de la descentralización, la transferencia de competencias se ha dado de manera indiscriminada en todos los campos. Existen competencias compartidas entre los gobiernos centrales y el gobierno nacional. Y ojo, que no solamente esas competencias divididas o que se señala son entre el gobierno central y municipio. También está con el regional, también está con el provincial, que son los encargados a suministrar o administrar o ayudar a que los gobiernos autónomos descentralizados municipales puedan ejecutar obras de tal magnitud o independientemente de la que sean. En coordinación con las institucionales, la coordinación efectiva entre el gobierno central y los GAD es esencial para el éxito de la descentralización, pero la falta de coordinación puede dar lugar a conflictos y dificultades en la implementación política. Entonces, repito, no sé cuál es la situación en los GADs de ustedes, en los cantones donde ustedes viven, pero realmente en el mío, en el cantón aquí, sí hay bastante deficiencia, sí falta que la descentralización se dé al 100%, no sé en ustedes, repito, y sí me gustaría tener esa experiencia, ese conocimiento de parte de ustedes, a ver cómo ven ustedes esa descentralización en los cantones de ustedes. Con esto le doy el paso a la compañera Wendy que continúa con el tema. Buenas tardes, magíster, compañero. Voy a compartir pantalla sobre los temas que me han tocado. Hablamos de desconcentración administrativa. Básicamente, se refiere a la transferencia de autoridad y responsabilidades desde el gobierno central hacia las administraciones locales o regionales. El objetivo es descentralizar el poder para mejorar la eficiencia y efectividad en la respuesta de las necesidades específicas de cada región. Esto lo he tomado como en resumen, leyendo todo el documento, ya que mis compañeros han explicado muy ampliamente también este tema. Sin embargo, hay varios procedimientos que ayudan a mejorar y asegurar una descentralización en el área administrativa. Es necesario que se evalúen las necesidades locales, que haya capacitación y empoderamiento local, proporcionar formación a las personas, a los líderes, a las personas, a los gestores y a las responsabilidades. Asignación de recursos y autoridad. Lógicamente, esto va de acuerdo a cada presupuesto asignado a cada GAD. Sistemas de comunicación efectiva, hay que establecer canales de comunicación claros entre el gobierno central y las entidades locales. Hay que hacer una control, evaluación, monitoreo, implementar sistemas de seguimiento para evaluar. No está por demás implementar una auditoría ISO, las normas ISO. Participación comunitaria, involucrar a la comunidad en la planificación y toma de decisiones. El siguiente tema que también me ha tocado, que me pareció bastante importante también destacarlo, son las capacidades locales en la descentralización. ¿A qué se refiere? Son las capacidades, las habilidades, los recursos y conocimientos que poseen las autoridades, comunidades locales, esenciales para implementar, aprovechar eficazmente la descentralización. Es una clara gestión pública y efectiva en el desarrollo local y sostenible. ¿Qué se debe hacer para mejorar estas capacidades locales en los gobiernos autónomos? Hay que fortalecer la estructura administrativa, mejorar eficientemente la prestación de los servicios públicos y aquellos que se asuman progresivamente de acuerdo a las necesidades, lógicamente. Armonización del marco normativo. Garantizar que las normativas estén acorde con los lineamientos y las leyes nacionales y asegurando la seguridad jurídica. Una reestructuración fiscal, es decir, asegurar que la tributación sea eficazmente para que los recursos lleguen a sí mismo. Participación ciudadana y transparencia, que ya nos han mencionado anteriormente. Una coordinación de corresponsabilidad
cooperar en trabajo en conjunto con los diferentes niveles del gobierno entre los GAD y la sociedad activa, alianzas estratégicas entre empresa privada, público, ONGs, asimismo formación continua, implementar programas de capacitación continua hacia los empleados enfocados a las áreas críticas, gestión pública, finanzas, incorporación de tecnologías para mejorar eficientemente los recursos públicos de acuerdo a la tecnología actual. Intercambio de experiencias, intercambiar conocimientos entre otros GATS locales a nivel nacional y de gobierno. Esta sería mi participación. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Bueno, compañeros, continuando con la explicación dentro de las competencias y los niveles de descentralización, a los gobiernos autónomos descentralizados les corresponde el tema de la fiscalización. Dentro de lo que es el Consejo Provincial, el ente encargado de la fiscalización vendría a ser el Consejo Provincial en lo que son los gobiernos autónomos provinciales. Está integrado por el prefecto y la prefecta, quien lo presidirá, y a ellos se les suma también los alcaldes o alcaldesas, concejales en representación de los cantones y los representantes elegidos, quienes presidirán los gobiernos parroquiales rurales, que lo designarán las reglas previstas en el Código Orgánico Administrativo. Las alcaldes o alcaldesas también son los presidentes y presidentas de las juntas parroquiales, los cuales asistirán a través de los delegados que los designe la CONAGOPARE. Dentro de lo que es el tema de la fiscalización dentro del Consejo Municipal, lo preside obviamente dentro de lo que son los gobiernos autónomos descentralizados municipales, el Consejo Municipal, que es el órgano de legislación y fiscalización de los gobiernos autónomos descentralizados. Está integrado por el alcalde o la alcaldesa, quien lo presidirá con voto dirimente, y los concejales y las concejalas elegidos por votación popular de conformidad con lo previsto en la ley en materia electoral. La elección de los concejales se lo hace en proporción con la población urbana y rural, según lo establece la Constitución y la República. Por el tema de transparencia, es importante señalar que dentro de los que son los gobiernos autónomos descentralizados, permanentemente se viene relanzando a los consejos provinciales. También viene el tema de la rendición de cuentas, como hablaba Jenny. La delegación también viene representada por el tema vinculado al tema lo que es la participación dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, y dentro también de ello la posibilidad de la silla vacía para quienes pueden de cierta forma llevar dentro de un orden y de un debido proceso hacer conocer las necesidades en lo que es el tema rendición de cuentas, que obviamente está regulada también por la LOTAID, la Ley de Acceso a la Información Pública. Con esto finalizaría mi intervención, compañeros, en lo que sería relacionado a lo que es fiscalización y transparencia. Con esto, apreciada maestra Cris Jiménez, nosotros también damos por finalizada nuestra participación de este trabajo en equipo, agradeciéndoles, queridos amigos y compañeros, y que tengan ustedes una feliz tarde. Muchas gracias. 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 Listo, chicos. Nos vemos. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.